Bueno, parece que la señal está un poco extraña hoy, pero bueno, en el nombre de Jesús. Y bueno, hoy quiero continuar con la carta de Primera de Pedro, que estábamos conversando la semana pasada, y hoy vamos a conocer y a reflexionar sobre Primera de Pedro del 1 del 6 al 12. Así que Pedro estaba animando a los judíos cristianos, que era un grupo pequeño, que fueron dispersos cuando fueron sacados de Jerusalén por ese exilio, que fueron exilados pues y se fueron hacia Babilonia, porque el Señor pues así lo dispuso, y el Señor les dijo a ellos que fructificaran, que trabajaran en ese lugar, que estuvieran con todas las cosas trabajando para el bien de ese país, conectados, y Él los iba a prosperar, a fructificar. Y una de las cosas que oí a un pastor, que bueno, que ellos cuando las personas no salen a hacer las cosas que el Señor quiere, Él propicia que algo suceda para que hagan lo que Él quiere, lo que Él ha predestinado, como pasó ¿cómo que se llama el del pez? Se me olvidó. El del pez que tuvo que ir a Nínive a predicar, y entonces el pez se lo tuvo que comer para poder salir y llevar a hacer y cumplir el propósito. Entonces llega el Señor y dice, bueno, tuvo que dispersar ese pueblo para que se esparciera el evangelio por todas partes. Y esto pues sucede hoy. También decía la semana pasada, cuántos cristianos, cuántos creyentes el Señor no dispersó en este tiempo porque tuvieron que salir de Venezuela, extranjeros, expatriados, como este grupo de creyentes de la época. ¿Cuántos no están afuera? ¿Y será que están hablando su palabra? ¿Será que están predicando el evangelio? Entonces el Señor hoy nos hace pensar, ¿cómo es que se llama el que se tragó el pez? Se me olvidó el nombre. Dios mío, bendito. Si me puedes ayudar, no sé por qué tanto que uno lo sabe y ahora está uno en vivo y se le olvidan las cosas. Bueno, entonces el Señor nos llama a estar pendientes, ¿verdad? De poder estar claros de nuestro llamado y también de no perder la esperanza a la cual fuimos llamados, que ellos sabían, esos expatriados, esos hombres y mujeres expatriados que salieron de Jerusalén y fueron a Babilonia, y después de Babilonia se esparcieron por toda Asia también, y por toda Asia, pero no Asia la de los chinos, ni la Asia menor. Y allí estaba Ponto, estaba Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y por allí, esas eran iglesias que estos hermanos creyentes habían formado, habían hecho para mantener y continuar el evangelio de salvación, extender el evangelio como le había dicho el Señor en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de toda la tierra. Ellos no lo habían cumplido, pero el Señor los tuvo que sacar obligados para que pudiesen cumplir ese llamamiento del Señor. Y hoy el Señor también quiere que nosotros extendamos el evangelio por todas las naciones, desde Venezuela, pasemos por todas las ciudades de nuestro país y también después externamente. Y hoy, a través de esta plataforma, podemos llegar al fin del mundo con todo, con la gracia y el favor del Señor que nos coloca en este lugar para que usted oiga. Así que hoy tenemos un tema bien importante. La semana pasada estuvimos hablando de la esperanza viva. Esa esperanza viva que está en Cristo Jesús. Él es la esperanza viva. Esa es la esperanza a la que nosotros nos aferramos y creemos, y por tanto podemos dar frutos porque
creemos y sabemos que Él es real. Y hoy vamos a conversar acerca de confía en Dios en los tiempos de tribulación. Ese es el título de la reflexión de hoy. Así que vamos a poner esta reflexión en manos del Señor para que sea Él, Señor, llevándome, ordenando mis pensamientos, Padre Santo, y también fructificando en su corazón. Dice su palabra que la semilla entra, se posa y que no va a regresar vacía, sino que va a hacer lo que fue enviada. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo que vamos a estar hablando de tu palabra preciosa, que nos enriquece y que nos hace también conocerte. Endri Jesús, amados, Dios te bendiga. Espero que el Señor pues hable a tu vida en estas porciones de la palabra. Entonces estuvimos hablando que Pedro le dice a estos expatriados, hablamos de esos extranjeros, ¿verdad? Que como nosotros también somos extranjeros en esta tierra. Nosotros los creyentes, los que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, somos extranjeros en este mundo. En cualquier parte, en cualquier país somos extranjeros. Porque nuestra patria está en el cielo. Somos embajadores del reino de los cielos. Y por lo tanto, aquí también tenemos que militar mostrando el reino. Y de verdad que ahorita mientras estamos leyendo esta carta de Pedro, que está hablando hacia los expatriados, hacia los extranjeros, tenemos un tremendo ejemplo de persona que estuvo como extranjera, y fue Daniel. Daniel, el Señor nos manda que nosotros en el lugar donde estamos, como le dijo a Daniel, allí fructifica con los reyes, con Nabucodonosor y con otros gobernantes que estuvieron, porque Daniel estuvo 70 años gobernando con los impíos. Imagínese usted. Pero ¿qué pasa? El Señor lo que quiere es que nosotros, aunque estemos en nuestra patria, en Venezuela, estemos en Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte donde usted se encuentre, que usted se sujete a los gobernantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos sujetamos a los gobernantes para hacer las cosas correctas, para bendecir al pueblo, para hacer que las cosas funcionen con armonía, con equilibrio, para que prospere el lugar a donde estamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Todos vamos a estar bien. Pero el Señor, como le dijo, y así estuvo Daniel en esos gobiernos. Él estuvo dando de lo que sabía, de lo que Dios le había dado, pero también sabía a qué Dios servía. El Señor les dio la responsabilidad, como nos dice a nosotros: no me cambies a mí. Tú tienes que mantenerte fiel a mis principios, a mis valores, y después todo lo demás, porque si hay algo en ese lugar donde yo te puse para bendecirte, en ese país donde te puse para bendecirte, para que trabajes, para que seas parte de la economía, de la sociedad, para que por ti también sean fructificados todos los demás. Si tú si tú permites que el mundo te contamine y haces cosas contrarias a mí, eso no me gusta. Y bueno, y eso sucedió con Daniel. Daniel fue un hombre que mostró fidelidad a Dios y también mostró fidelidad a los gobernantes, porque él se paraba firme cuando querían hacer que él claudicara ante los poderes y las reglas y las leyes de ese mundo, de ese rey. Él no se dejó, ni él ni los que fueron con él, que eran sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, ninguno de ellos claudicó. Sadrach, Mesach y Abednego, ellos los fueron metidos en la fosa, en el horno de fuego, para no proferir
nada en contra de su Dios, de nuestro Dios. Y Daniel fue metido también con los leones, porque también había salido un edicto de que nadie podía adorar a otro Dios que no fuera Nabucodonosor. ¿Y qué pasó? Él abrió sus ventanas y todo el mundo lo vio. Y no es que abrió la ventana para que lo vieran, es que él siempre lo hacía. Él siempre lo hacía. Él se mantuvo fiel a Dios y decía, no, bueno, si esto, nosotros vamos a mantenernos fiel a nuestro Dios. Y si esto no le agrada, no importa, porque si tenemos que morir, pues moriremos, pero no vamos a ser infieles a Dios. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros, que también no nos conformemos a este mundo, sino que ayudemos a este mundo a que entiendan los principios y valores del reino de Dios, del reino que representamos, de ese reino. Y no es porque nuestro reino, queremos que todo el mundo tenga nuestro reino, porque sí, sino porque es que el reino al que nosotros pertenecemos, el rey, con todos esos principios y valores, es bueno, es precioso, es agradable, es fructífero, es de bendición no solamente para uno, sino para todos. Por eso nosotros tenemos este deseo de predicar el Evangelio. Así que Pablo estaba hablándoles a estas personas que estaban siendo perseguidas, ¿verdad? Porque estaban en las iglesias y estaban siendo perseguidas porque el mundo nos persigue. El mundo nos persigue. Al mundo le da alergia saber cuando uno le habla de Jesús. Tal vez cuando le hablas de Dios no, porque cada quien dice, cuando yo digo Dios, todo el mundo piensa y puede elevar su mirada a su Dios. Pero cuando yo hablo y definitivamente pongo el nombre de Jesús en el foco, eso da alergia. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús es poderoso, porque Jesús es poderoso, porque Jesús es la luz del mundo, porque Jesús pagó por nuestro pecado, porque en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y él quería decirle a estos creyentes que estaban siendo perseguidos que no se olvidaran de la herencia, que no se olvidaran de la promesa de nuestro Señor Jesucristo, para que pudieran soportar las pruebas, los tiempos difíciles. Y les decía también que eran elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. De eso hablábamos la semana pasada. Y esa que fuimos elegidos es un tema que, bueno, para muchos es un problema, porque unos dicen que si la predestinación, que si sí, que si no, que cómo es posible que seamos elegidos, y entonces los que no fueron elegidos, y bueno, y aquí, así ya. Pero le voy a decir algo. El Señor dice que Él nos concibió y que nuestro embrión vieron sus ojos. O sea que Él antes de nacer, ya nos había amado. Y dice que antes Él nos dio un propósito y un destino. El hecho de que yo esté hoy aquí a través de las redes sociales, llevando la palabra de Dios, pues ya eso estaba destinado para mí. Ya eso, porque Él me formó de una manera. Él me formó, Él me hizo artista, Él me hizo cantante, Él me puso en cámara desde muy joven. Y bueno, ¿y ahora qué más? Uso las cámaras que antes me servían para darme gloria, ahora la uso para predicar el Evangelio. Entonces, de una u otra manera, esa presciencia, que es ese preconocimiento, es que ya fuimos equipados
para formar parte de ese reino, porque él dice que él viene a buscar y a salvar lo que se había perdido, que él viene a buscar a sus hijos, que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y bueno, y nosotros somos sus ovejas y estamos oyendo con el evangelio cada día, nos vamos ordenando y él nos va atrayendo para colocarnos en el lugar donde hemos sido llamados para el propósito y el destino que es predicar su palabra, adorarle, alabarle y conquistar esos hermanos que son sus ovejitas que él quiere que vengan en el tiempo oportuno al reino para su venida. Usted sabe, para su venida. Así que Pedro muy agradecido al Señor, le dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y dice, estaba tan emocionado, y quién mejor que Pedro para darnos testimonio de ese renacimiento, porque Pedro fue una de las personas que negó a Jesús. Fue una de las personas que pudo evidenciar de esa fe tan poderosa que hasta pudo caminar sobre el agua por un rato, porque después su humanidad pues lo trajo otra vez a tierra y perdió esa bendición. Pedro pues fue restaurado por el Señor, fue perdonado por el Señor. El Señor tuvo misericordia de él, esa grande misericordia. Por eso él dice que nos hizo renacer para una esperanza viva, y esa esperanza viva es la resurrección de Jesucristo, porque todo el mundo lo dio. Esa resurrección de Cristo también nos dice a nosotros que podemos resucitar, y que esa esperanza y esa herencia nos corresponde, porque el Señor así lo ha dicho, lo ha hecho, y Jesucristo se levantó de los muertos. Y dice que también para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Y quiénes son esos? Para esos creyentes que estaban en Turquía, que era todo eso, Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, que estaban allá en Turquía, y a nosotros que estamos aquí en la tierra, los creyentes, los hijos de Dios, que estamos en todos los lugares del mundo y estamos realmente creyéndole a Dios, creyéndole al Señor. Y dice además de eso que esta resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia. Eso es una herencia que nadie nos puede quitar. Es una herencia que no está contaminada. Es una herencia que no se marchita, que por más que esperemos, una herencia que va a estar florida, esperándonos hasta el tiempo de la venida del Señor para darnos lo que Él ha ofrecido, lo que Él nos ha dado, la paz, la sanidad completa, para darnos la restauración, no solo nuestra, fíjese, sino también de la tierra, del cosmos, de todo. Esta salvación que el Señor nos da no es solamente también para nosotros, sino que es una salvación que afecta también al cosmos. Porque Él dice que tendremos también un cielo y una tierra nueva. Esto es tan grande que ojalá que las personas puedan entender, pero nosotros no podemos entender si no nos adentramos en su palabra, a conocer y a oír lo que el Espíritu les decía a estos apóstoles que escribieran, a los profetas. Entonces dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo de verdad, de todo corazón, creyéndole a Jesús lo que dice, entonces ¿qué va a pasar? Que nosotros vamos a ser guardados por Jesucristo,
Vamos a ser guardados. Dice que estamos escondidos con Jesucristo para el tiempo postrero, cuando venga, sea manifestado el tiempo de Dios. ¿Y cuál es ese tiempo postrero? Ese tiempo postrero es el tiempo futuro, que cada día está más cerca. Y la gente podrá decir, estos son locos no. Mire la palabra, mire la Biblia, lea Apocalipsis y vea todo lo que está pasando, todo lo que le venimos diciendo, que todas las cosas se están ordenando en el lugar para que suceda lo que ya está escrito. Porque lo que está escrito no está escrito sobre la nada. Lo que está escrito tiene bases. Cuando nosotros hablamos, no estamos hablando de un fantasma, estamos hablando de alguien sólido. Y más adelante vamos a hablar de eso en el versículo 10. Que esto es muy importante. Entonces, esta fe que vamos a alcanzar, esta fe que es la que nos da la salvación, y esta salvación dice que vamos a alcanzar la salvación en el tiempo postrero, pero bueno, no es que estamos salvos. Ya somos salvos, sí, pero la salvación no está completa en nosotros en el sentido, está completa porque vamos a estar en el cielo, pero no está completa, no la podemos disfrutar completamente porque estamos en el mundo y todavía hay pecado en nosotros, hay pecado, aunque a través de Cristo el Señor no nos ve con pecado. Pero va a ser un tiempo de salvación completa cuando nos vayamos al cielo y ya no tengamos que estar viviendo en esta carne, luchando con lo que no queremos, pero que esta carne quiere, para podernos santificar. Entonces, allí hablábamos de esto la semana pasada. Y hoy pues vamos a hablar ahora que el Señor le está recordando a estos cristianos, y también nos recuerda a nosotros, que esa bendición está allí, nadie nos la puede quitar, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, ni de su herencia, ni de todo lo que Él nos ha dado, ni nos podrán quitar el sello del Espíritu de Dios que nos ha sellado. Nadie, nosotros no nos sellamos, nos selló el Espíritu. Por lo tanto, eso lo selló el Espíritu Santo, nos selló, nosotros no lo vemos, el enemigo sí ve ese sello. Y nadie nos podrá separar del Señor. ¿Por qué? Nosotros los creyentes tenemos evidencia de que Cristo está en nosotros. ¿Cuál es una de las evidencias que estuvimos hablando la semana pasada? La obediencia y la santidad. Un creyente que no quiere obedecer, un creyente que no quiere y no procura santificarse, es un creyente que tiene que revisarse, porque seguro que Dios no está en ese lugar. Dios no lo tiene, Jesús no está en su corazón. Así que es importante saber que cuando creemos verdaderamente se produce el querer como el hacer por la buena voluntad del Espíritu que vino a poseernos, que es el Espíritu Santo, que es el que mora dentro de nosotros y es el que va a hacer que se limpie este lugar para Él poder estar tranquilo y vivir en paz dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo que nos va a redarguir de pecado, de juicio, de justicia, que nos va a decir esto no está bien y que además nos va a empoderar con sus frutos para nosotros poder tener vidas victoriosas y poder testificar realmente de Cristo Jesús, con evidencias. Eso no quiere decir que vamos a ser perfectos, ni que somos perfectos. Pero la gente va a notar que usted es alguien especial. Alguien que verdaderamente lo que habla, usted hace. Y no es que lo hace hipócritamente, sino porque lo hace porque el Señor Jesús, su Espíritu Santo, está derramando de su amor en su vida. Y usted es transformado.
Le voy a hacer una pregunta. Usted, desde que comenzó con Cristo y que usted le dio su vida, usted ha visto transformaciones vibrantes en su vida. Grandes transformaciones, pequeñas transformaciones, cambios definitivos donde a usted le gustaba algo y ya no lo quiere, no lo soporta, no puede. Que le dicen, ay, pero tú eras antes así y ahora ¿qué te crees? Eso es un testimonio. No se ponga brava cuando le digan, ay, ¿qué vas a decir tú si tú antes eras y ahora te la das? No, no es que me la doy, es que soy. Y el Señor nos dice que ese nuevo nacimiento, que esa salvación es un nuevo ser. Es un nuevo hombre. Y si es un nuevo hombre o mujer, no tiene nada que ver con mi pasado. Y todo el mundo tiene que verlo, porque se manifiesta, no en lo que hablo, en lo que hago. Y el Señor les está diciendo que ellos se tranquilicen. Tranquilícense, porque yo estoy en ustedes y ustedes van a manifestar mi poder. Y yo voy a estar a ustedes cuidándolos, porque nadie los va a sacar de mí. Yo los voy a proteger. Y en lo cual dice aquí en el versículo 6, que en lo cual vosotros os alegráis aún ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y él le está diciendo, Pedro le dice, qué bueno que ustedes están contentos, de que ustedes están seguros, de que la herencia, la fe del Señor, que han creído en Él y todo lo que Él tiene para ustedes, ustedes lo están creyendo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que ustedes se alegran! Pero es necesario, dice el Señor, que tengas que ser afligido en diversas pruebas. Y esto tal vez no les gusta a muchos, que es necesario que seamos afligidos en diversas. Como digo, siempre diversas son multicolores pruebas. No todos pasamos por las mismas pruebas al mismo tiempo, ¿verdad? Sino que unos estamos en una prueba hoy, mañana está otro en la misma prueba que nosotros o diferente, y así sucesivamente a cada quien le llega su tiempo. Pero este necesario es dependiendo, la prueba que nos viene a cada uno de nosotros depende de lo que cada uno necesita para crecer, para madurar, para fructificar en el Señor. Por eso que las pruebas son diferentes. Si yo necesito fortalecer mi amor, pues el Señor tal vez va a poner pruebas donde yo necesito sacar mi egoísmo, quitar mi egoísmo, el ego, para que esa persona que está pasando por alguna situación, yo pueda ayudarla, ese ser cercano que digo amar, yo pueda negarme a mí para poder obrar y poder ver y que el amor de Dios se desarrolle en mi vida en la medida de que me ejercito en lo que Dios me dice que debo hacer. Hay muchas veces por eso que la obediencia no tiene nada que ver con las emociones. Ay, yo no siento que quiera ayudar a esa persona. No lo siento. Pero ¿qué te dice el Señor? Que seas bueno, que no pagues mal por bien, que no pagues bien por mal. Perdón, que no pagues mal por mal, sino bien por mal. Entonces eso no tiene que ver con mi emoción, tiene que ver con la palabra de Dios. Pero una cosa que sí es cierta, cuando nosotros hacemos la palabra del Señor, la ejercitamos, cuando nosotros ponemos por obra la palabra del Señor, aunque no queramos, aunque no la sintamos, pero sí sabemos
pero si sabemos que es la voluntad de Dios y lo hacemos por obediencia, mire, cada vez que usted haga la voluntad de Dios, aunque no lo sienta, va a llegar el momento en que después el Señor va a poner placer. Y entonces va a ser ese proceso cumplido. Entonces cuando usted siente placer de hacer algo, que está su emoción ligada con la obediencia, entonces es lo máximo de nosotros poder dar las cosas, porque lo hacemos y nos complace al mismo tiempo. Entonces el Señor dice que es necesario que pasemos por un tiempo las pruebas. Y dice, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Y qué es la fe? La fe no es algo etéreo. Ay, yo tengo fe. No, la fe es creer en lo que dice Jesús. La fe es creer en lo que está escrito en la palabra, que es verdad, que es mi lineamiento, que es mi luz en todas las áreas de mi vida, porque aquí en la Biblia Señor te va a pasear por el pasado, por el presente, por el futuro, te va a ver tu corazón, te va a hacer que mires tus amistades, tus relaciones, el Señor va a hacer que veas tu conexión con Él, con el mundo. El Señor te va a dar luz para que tú te veas como en un espejo a través de la palabra. Y entonces, ¿qué va a suceder? Entonces va a suceder que dice que vamos a pasar por esa prueba y nosotros mismos vamos a darnos cuenta a través de esto, como si tenemos contaminación, si tenemos cosas que debemos sacarnos y quitar peso, si tenemos que purificarnos en algún área de nuestras vidas. Porque dice el Señor, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Y la fe es mucho más preciosa que el oro. Y el oro es un metal que es incorruptible, ese metal que cada vez que se prueba y le pones el fuego más fuerte, se pone más amarillito y se purifica. Fíjense que yo vengo de por allá del Dorado. Agni, Dios te bendiga, mi amor. Y Agni, que está allí también, que es del Dorado. Nosotros vemos esos procesos del oro y es fácil porque cada persona en el Dorado tiene un soplete en su negocio o tiene el ácido. Pero mayormente un soplete, lo tiene cualquiera, un soplete, para probar el oro que te están dando. Fíjate que el oro a veces lo traen como que escondido con otros metales para que haya más peso, ¿verdad? Y puede ser que lo traigan con un poquito de azogue, con otros metales para que si tú no tienes el famoso para probar con el fuego, entonces pasa y lo pesa y pesa mucho más. Pero entonces cuando viene con ese azogue, cuando viene con otras cosas añadidas, pones el soplete, ¡pum!, y se quema. ¿Y qué pasa? Entonces ese oro queda menos pesado, ¿verdad? Se le quitaron cosas que traía que no eran necesarias, que no eran de él, y mermó su peso. Y también queda más brillante, queda limpio, queda purificado y tiene mucho más valor. Y así dice el Señor, que mayor que el oro es nuestro creer en Jesucristo. Creerle que Él es real, que es verdad, creerle que Él te ama, creerle que Él ya pagó un precio por ti, creerle que Él te tiene agarrado y tomado de su mano, creerle que Él te va a transformar porque Él ya hizo un hombre nuevo que quiere regalarte, creerle que con este nuevo hombre que tenemos, que Él ya planificó para nosotros, ese nuevo hombre tiene
todo el poder que tiene el Espíritu Santo, porque es el fruto del Espíritu Santo. Él quiere que nos transformemos a esa estatura. Claro, no lo vamos a lograr de la noche a la mañana, es un proceso. Y por eso cada proceso el de la prueba nos lleva a conquistar y a ser purificados y a lograr más frutos, que se vean más frutos en nuestras vidas y nos lleva a una madurez. Hay muchos que se mantienen en el tiempo, 20 años, 30 años en el Evangelio, y siguen siendo unos niños, no entienden. Siguen leyendo la Biblia, sabiendo mucho, pero golpeando a la gente con los versículos. En vez de amarlos, en vez de que se vea su vida, siguen chismeando, siguen peleando, siguen compitiendo, siguen mostrando la humanidad y no el espíritu que Dios quiere que se forme en cada uno de nosotros. Cuidémonos, evaluémonos si verdaderamente el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Tiene que dar frutos, inevitablemente. ¿Y cuáles son los frutos? No los que yo quiero. Son los frutos del Espíritu. Amor, paz, paciencia, gozo, mansedumbre, templanza, fe, dominio propio. Y hay otro que se me olvida. Pero eso es lo que se tiene que ver en nuestra vida. Pero cuando yo veo, hermanos, y veo que están haciendo acepción de personas, cuando yo veo que lo que importa es lo que al mundo también le importa, dinero, posición, rango, eso no es lo que Dios anda buscando. No anda buscando cosas de ego, Él anda buscando ese hombre nuevo, lleno de amor primeramente. Amor, de paz, paciencia. Y entonces dice, esa fe mucho más preciosa que el oro, la cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Así que el fuego nuestro, ¿qué es el fuego nuestro? Las pruebas. Las pruebas. Así que cuando se encuentre, por eso dice, cuando te encuentres en pruebas, alégrate, porque es un examen. Es un examen para darte la oportunidad de entrar a un nuevo nivel de gloria, a un nuevo nivel de fe, a un nuevo nivel de comprensión, de comunión con Dios, a un nuevo nivel en el amor de Cristo. Entonces dice, y se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y todo esto es que nos estamos preparando, porque nosotros vamos a manifestar nuestra madurez. Cuando venga Jesús, Él nos va a ver, porque Él mismo va a estar formado en nosotros. Cada vez que nosotros aprendemos algo a través de las pruebas, estamos creando el carácter de Jesús en nuestras vidas. Él, el Espíritu Santo, lo está haciendo en nosotros. Y Él quiere ver, cuando Él vuelva, Él quiere verse en nosotros. Unidos, como Él está en Dios. Él está unido en Dios. Nosotros unidos a Él y a Dios, y Él unido a nosotros. ¡Qué cosa tan linda! Por eso es importante saber que Dios está dentro de nosotros, si usted lo ha recibido. No está afuera, no está y que no me ve. Él te ve todo, Él sabe todo. El que no sabes eres tú. Él sabe todo de ti, más de lo que tú crees. Y dice, cuando se ha manifestado Jesucristo, el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, os alegráis con gozo inefable y glorioso,
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y esto me parece súper interesante, y no solamente a mí, sino más adelante vamos a ver, también les parece súper fantástico y maravilloso a los ángeles. Nosotros somos un espectáculo para ellos. Porque ellos dicen, ¿cómo es posible que esta gente ame tanto a Jesús? Lo ame, porque amar para Jesús es que le obedezcamos. Es obediencia y santificación. Amarles no es decirle, ay, te voy a cantar porque te amo, Señor, te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Pero cuando voy a hacer la obra, Dios no está en mi vida. Que lo amamos de verdad. Que lo amamos. Y dice que lo amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas completamente, y es que vamos a estar con Él en el tiempo oportuno, no en mi tiempo, en el tiempo de Él. Tal vez yo voy a estar en la presencia del Señor porque me vaya primero, antes de su venida. O que venga el Señor y me arrebate, que va a arrebatar su iglesia. Pero yo estoy confiada de que sea porque muera por muerte natural o por su venida, yo voy a estar con Él. Voy a estar con Él en ese lugar donde Él ha preparado morada para mí. Ha preparado un lugar precioso, totalmente distinto a esta tierra. Totalmente distinto, con principios y valores distintos. Vamos a volver a nuestra tierra. Porque también nosotros somos peregrinos acá, extranjeros. Pero cuando nosotros que hemos creído, pero esta fe, como les dije, no es una fe que no tiene base, es una fe con bases. Y dice el versículo número 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, a los expatriados judíos de aquel tiempo, cristianos, y a nosotros también, inquirieron diligentemente, o sea, investigaron, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, fíjense, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, ellos entendieron, por eso les digo que nuestra base sobre Jesús, que Él no es un gospel, Jesús no es un fantasma que dice, ay, yo no sé si existe o no existe, será verdad o no verdad. Jesús existió. Es más, la base es tan poderosa y tan fuerte que hubo profetas como Isaías, 800 años antes de la muerte de Cristo, que ya hablaba de Jesús, que hablaba de su muerte, que hablaba de su resurrección, que hablaba de su sufrimiento y de las glorias que vendrían, como dice aquí. Antecediendo 800 años antes. ¿Cómo entonces me pueden decir que Jesús es un fantasma cuando antes, y que Jesús no es un Dios, cuando ya antes de la fundación de la palabra, de esta Biblia, antes de que hubiese venido Cristo,
Ya los profetas sabían porque el Espíritu de Dios, y no porque ellos sabían por ellos mismos, sino porque el Espíritu Santo que ideó que se formara esta palabra, escribió, les dio la posibilidad de que pudieran anunciar estas profecías que se cumplieron todas. Entonces dígame si nuestro evangelio está sobre bases que no existen. Dios te bendiga, Leandro. Bendiciones, súper bendecido, caramba, por el Señor. A ti, para Abby también, besos. Y entonces nuestra base es súper sólida. Los profetas lo dijeron antes, lo profetizaron antes, llegó Jesús y se cumplió todo lo que dijeron los profetas. Jesús murió y todavía sigue el evangelio, lo que hablaron los apóstoles sigue cumpliéndose, y todo lo que le dijo también a Juan, también ya ha comenzado a cumplirse. Y entonces, ¿qué? Esta palabra toda, desde el Génesis hasta Apocalipsis, es real. Así que nosotros tenemos una esperanza viva, que es esta palabra que el Señor nos ha entregado, en las cuales nosotros hemos creído. Y dice que estaban escudriñando y que ellos escribieron esto, pero no entendían. Quienes entendimos todo lo que iba a pasar y saber acerca de lo que Jesús realmente hizo, iba a hacer, somos nosotros. Muchos dicen que cuando nosotros vayamos al cielo, vamos a ver a Isaías leyendo a Juan en el Apocalipsis, y dice, ahora entiendo, esto que yo hablé era por esto, porque ellos no pudieron ver esta maravilla, esta gloria tan grande de Jesucristo, la manifestación de todo lo que ellos estaban hablando. Y ellos entendieron, ellos dicen aquí, y ellos entendieron que no era para ellos, sino para nosotros, para sus descendencias, y los que ahora administraban las cosas que ahora los son anunciadas, por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y esto también a mí me apasionó de verdad, porque nosotros no solamente testificamos de Dios en el mundo, sino que también testificamos de Dios en el cielo. Es impresionante la obra que el Señor Jesucristo a través de nosotros y con nosotros está haciendo en la tierra. Por eso que nosotros es necesario que verdaderamente seamos sellados por el Espíritu, que tengamos verdaderamente a Dios en nuestro corazón, y la muestra de que lo tenemos es que somos obedientes y también nos estamos santificando y podemos obedecer, porque si usted no puede obedecer, entonces no lo ama. Dice que el que lo ama es el que le obedece. Y entonces esos ángeles arriba dicen, ¿cómo es posible que esa gente que no ha visto a Jesús, que no ha visto a Dios, que no ha visto al Espíritu Santo en literal, en vivo, que no lo ha visto, que lo vamos a ver después, cuando nosotros seamos realmente transformados, ¿verdad? Purificados? Cuando estemos en el cielo reinando con Él, vamos a verlos. Entonces dice, ¿cómo es posible? Y ellos ven a Dios, los ángeles ven a Dios y dicen, wow, y ellos creen y no han visto. Dice el Señor que hay gran bienaventuranza cuando nosotros creemos sin ver. Pero nosotros hemos visto. ¿Por qué hemos visto? Porque hemos obedecido a esta palabra. Y cuando esta palabra nos desnuda, esta palabra nos hace mirar como un espejo nuestra vida, entonces no tenemos más que decir, verdaderamente tú nos conoces, Señor. Tú sabes dónde están mis debilidades, sabes lo que padezco, sabes de lo que soy hecha, sabes también de lo que me diste como talento, como dones, de las cosas buenas que me diste, que debo desarrollar y que debo poner a servicio tuyo. Gracias, Señor, cuando sabemos que aunque nosotros no lo hemos visto,
podemos saber que Él es real, porque cuando obedecemos y ponemos por obra su palabra, vemos que el consejo que nos ha dado es hecho vida en nuestra vida. Así que, mis amados, este ha sido la reflexión de hoy, de Primera de Pedro, Primera de Pedro 1, del 6 al 12. Y que estaba hablando de que confiemos en Dios en los tiempos de tribulación, confiemos en su verdad, confiemos en sus promesas, confiemos y pasemos por las pruebas que nos toca pasar, sabiendo que algo de esa prueba, si me está aconteciendo, yo debo aprender. ¿Para qué? Para poder ser completada, ir completando en mi proceso de desarrollo, de madurez, que es la que va a hacer que Cristo sea formado en mi vida. Bueno, mis amados y amadas del Señor, espero que esta reflexión haya sido de bendición para tu vida. Y si esta reflexión pues tocó tu corazón, te habló a tu mente y te propició el deseo de cambiar, de ser transformado, de aumentar tu fe, y te evaluaste de que no hay frutos tal vez en tu vida, pues es un tiempo oportuno para que vuelvas al Señor. El Señor siempre está allí. El Señor está allí porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, al renuevo, a devolvernos al arrepentimiento, porque el arrepentimiento es devolverse, cambiar de camino para alcanzar el camino mejor. Así que yo te invito a que recibas a Jesús en tu corazón, a que le pidas perdón, a que leas tu Biblia, porque en ella está el espejo donde te va a decir dónde están tus manchas, dónde están tus marquitas y espinitas, ¿verdad? Cómo te vas a peinar, cómo te vas a ver, pero es el espejo del alma, el espejo del interior, que cuando tú limpias tu interior, inmediatamente se refleja en tu exterior. No al revés. Tú podrás creer que ordenando tu exterior, la gente la puedes confundir y puedes decir que está todo bien, pero no. El interior se limpia primero y se refleja afuera. Así que si quieres verte más bella cada día, más bello cada día, entonces limpia tu interior, ordénate conforme al Señor y ya tú verás cómo el Señor va a hacer que tu belleza, que resplandezca como el oro, que brille, no solamente por fuera, sino también por dentro. Así que, mis amadas y mis amados, estamos entonces en la carta de Pedro, de Primera de Pedro. Ya la semana tendremos la otra parte, el otro versículo, otro tema que dentro de la misma carta Pedro nos va a hablar, porque carta es una carta sola, solo que la estamos dividiendo, pero la carta fue escrita de una sola vez. Pero nosotros la estamos haciendo por parte. Así que Dios me los bendiga, me los guarde. Espero que esta palabra pues la pongan la vivan y la pongan por testimonio. Y bueno, los espero para la próxima semana, el día jueves, en el mismo horario. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Bendiciones grandes para todos.